En la húmeda oscuridad de agosto de 1942, un ejército que creía poseer la noche. En este programa analizaremos cómo Alemania, al borde de la victoria, avanzó hacia una pista que creían caería en horas. En cambio, la propia isla pareció cambiar de bando. Mosquitos en oleadas, ríos con enfermedades, cada matorral ocultaba una línea de fuego. Lo que oficiales japoneses creían sería purga veloz. Fue la primera grieta en el espejo de un imperio, probando que el coraje se hace añicos al chocar con sistemas. Quédense hasta el final para ver cuando la jungla deja de ser paisaje y se vuelve un arma. Y suscríbanse para más giros inéditos de la Segunda Guerra Mundial. Agosto de 1942. Las Salomón son un horno. Marines de la Primera División han tomado una pista a medio terminar en Punta Lunga, viendo arder el horizonte mientras cruceros aliados se hundían en Savo. La comida racionada, la munición contada, las cajas en la playa sin barcos para sustituirlos. Desde Tokio, el panorama es otro. Informes de China y Filipinas aún resuenan. Los americanos son blandos, sus oficiales cautos, la noche su flaqueza. A ese mito se une el coronel Kiyonao Ichiki, uniforme impecable, con la convicción de que un asalto nocturno puede eliminar una pista al amanecer. Desembarca una vanguardia este del perímetro en destructor, hoja silenciosa bajo la luna. Los exploradores avanzan entre hierba kunai y palmeras. La selva se cierra tras ellos como una puerta. Ven alambre, pozos y una desembocadura apenas registrada en mapas. Sin artillería, sin tanques, sin rugido de motores, solo una fina línea de hombres asustados. Ichiki ve el silencio como miedo, no como estrategia. Dentro del perímetro, los estadounidenses no presumen, diagraman. Los marines de Leonard Creswell disponen Browning refrigeradas por agua para fuego cruzado. Preparan cañones de 37 milímetros con metralla, registran morteros y dirigen la artillería a la orilla lejana. Las tablas de tiro aumentan, los caminos se endurecen. Un banco de arena se vuelve un cálculo. El primer choque no es la batalla que Ichiki planea, es una advertencia. La patrulla del capitán Charles Brush tropieza con japoneses, los mata rápido y trae documentos que cambian la estimación del enemigo. La fuerza es mayor, la intención inmediata. El general Van de Grift se mueve hacia el río, tejiendo una trampa de paciencia y fuego. Al anochecer, el sudor, como lluvia, los mosquitos rondan los cascos, y más allá, una columna se forma. El espíritu se acerca, la geometría espera. La medianoche envuelve las palmeras. En alta mar, destructores acechan para el ataque. La marea levanta el banco de arena y la isla aguarda. A mediados de agosto, la franja de tierra en Punta Lunga ya había cambiado la geometría del Pacífico. Para Tokio era una molestia. Para los marines encorvados en las palas con el calor era salvación. El campo Henderson, en honor al mayor Lofton Henderson, caído en Midway, prometía que los estadounidenses no cederían más terreno. Cada día, bajo el fuego, los ingenieros raspaban coral y arcilla, armando una pista lo suficientemente larga para lanzar la salvación desde la jungla. En una semana, los primeros F-4, F-Wildcats y los bombarderos SB de Dauntless tosieron hacia el cielo, elevándose en la bruma como un reproche a la derrota. Desde entonces, el equilibrio diurno cambió. Todo barco, barcaza o transporte japonés que entrara en un radio de 200 millas era vulnerable al ataque aéreo desde esa franja de coral. El campo Henderson volvió el mar una trampa de día. Los destructores japoneses, antes intocables, se vieron forzados a ser corredores nocturnos, el infame Expreso de Tokio. Tronaban por la ranura de noche, arrojando hombres y cajas a las playas, desvaneciéndose antes del amanecer. Pero lo entregado nunca era suficiente. Traían cuerpos, no peso. Sin artillería, tanques ni combustible. De día,
la Fuerza Aérea Cactus reinaba. Aviones de EEUU salían de Henderson como avispas, destrozando convoyes japoneses que se atrevieran a quedarse hasta el amanecer. Los pilotos aterrizaban sus aviones dañados en pistas de tierra, repostaban manualmente y despegaban antes de que el barro se secara. Dormían en trincheras junto a sus aviones, oyendo bombarderos japoneses que llegaban pero casi nunca acertaban. Para los marines, cada amanecer con aviones despegando significaba otro día de vida. Para Japón, la revelación llegó de forma lenta y amarga. Quien controlara esa pista, controlaba la isla, y quien controlara la isla, controlaba el mar. El imperio dominaba la noche, mas los americanos poseían el tiempo. Con la jungla humeante y las moscas, la primera ofensiva bélica se tornó en su primer punto de inflexión. Y en la oscuridad, más allá del brillo de Henderson, el coronel Ichiki se aprestaba a probar que el espíritu aún podía eclipsar al acero. La noche del 20 de agosto de 1942, la jungla cerca del río Ilu era oscura como la tinta. El coronel Ichiki creyó que la victoria llegaría antes del amanecer. Sus hombres calaron bayonetas, ajustaron sus cascos y susurraron la misma frase que los había llevado a través de China: el espíritu conquista al acero. A las 2 a.m., casi 900 soldados avanzaron, cargando por la barra de arena que los separaba del campo Henderson. La luna brillaba en rifles y espadas, mientras gritos de batalla hendían el aire húmedo. Pero frente a ellos, oculta tras las palmeras, esperaba la geometría. Ingenieros navales midieron cada pie de la desembocadura. Ametralladoras pesadas, Browning M1917, refrigeradas por agua, en pares, apuntaban para cruzarse sobre el banco de arena. Detrás, cañones antitanque de 37 milímetros se cargaron no con proyectiles, sino con cartuchos de metralla, gigantes ráfagas de acero. Al llegar la primera oleada japonesa a mitad del río, la jungla estalló. Trazadoras rojas cegaban la oscuridad. Las Browning rugían sin pausa, el vapor silbaba de sus camisas mientras echaban agua en las fundas hirviendo. Los hombres gritaban correcciones de tiro entre dientes, mientras el suelo desaparecía bajo cocos astillados y cuerpos destrozados. Oleada tras oleada impactaba la línea, cada una menor. Granadas volaron, bayonetas destellaron, y marines y japoneses lucharon cuerpo a cuerpo en cráteres llenos de sangre. Mas cada ataque se enfrentó a un fuego preciso. Cada intento se disolvía ante la coordinación estadounidense. A las 4 a.m., el banco de arena era un cementerio. Cuerpos flotaban en la orilla, armas enredadas en raíces y lianas. Al amanecer, el silencio solo fue roto por el avance de 5 tanques M3 Stuart cruzando el río. Cazaron a los heridos entre los cocoteros, disparando botes de metralla a los árboles. Lo que Ichiki prometió ser un triunfo se convirtió en aniquilación. De sus 917 hombres, más de 800 murieron. El propio Ichiki yacía entre ellos, su espada al lado. Los estadounidenses perdieron 40. La invencibilidad japonesa halló su primera grieta en el barro del Tenaru. Pero Tokio aún no se lo creería. Tras la aniquilación de Ichiki, Japón se negó a admitir la derrota. Lo vio como un retraso. Los refuerzos borrarían la humillación. Los destructores rápidos eran salvavidas, llenando las noches de Guadalcanal de estelas y estruendo de motores. Los marines estadounidenses lo nombraron el Expreso de Tokio. Para los japoneses era desesperación programada. Cada barco podía llevar a pocos cientos de hombres, pero casi sin carga. A las playas llegaban soldados hambrientos sin su guerra. Fusiles, sí, pero sin artillería pesada, ni vehículos, ni raciones adecuadas. Un ejército de sombras desembarcando a oscuras, llevando fe en vez de comida.
De agosto a principios de septiembre, los destructores multiplicaron sus viajes. 5.000 hombres, la brigada del general Kawaguchi, desembarcaron al este del campo Henderson, listos para reanudar la ofensiva japonesa. El sistema era rápido, eficiente, incluso elegante, pero fundamentalmente roto. Cada hombre transportado costaba combustible que Japón no podía permitirse. Cada viaje dejaba atrás lo que hace un ejército: artillería, munición, medicinas, arroz. Los soldados sobrevivían con lo que llevaban, raíces y frutas de la selva, y cada noche rezaban para que el siguiente expreso trajera más que solo órdenes. Desde el aeródromo, los estadounidenses contaban las estelas de humo de los destructores que huían al salir el sol. La Fuerza Aérea Cactus atacaba al amanecer, eliminando a los rezagados antes de que desaparecieran. Cada amanecer dejaba los mismos restos: aceite, escombros, cuerpos sin vida meciéndose en las olas. Los marines registraban mochilas japonesas y las hallaban ligeras. Un oficial escribió: «Vienen con fusiles y con valentía, pero la valentía no se puede comer». A inicios de septiembre, la selva se llenaba de movimientos ocultos. Los hombres de Kawaguchi se reunían susurrando sobre mapas y afilando bayonetas. Esta vez no atacarían un banco de arena. Avanzarían por las colinas, por las crestas afiladas al sur del campo Henderson, donde la selva podía ocultarlos y la oscuridad guiarlos. El próximo ataque sería más inteligente, más rápido, más letal, o eso creían. 12 de septiembre de 1942. La selva al sur del campo Henderson vibraba de insectos y expectación. La fuerza de Kawaguchi, casi 3.000 hombres, avanzaba en silencio por los barrancos, uniformes empapados y fusiles resbaladizos por el sudor. Su objetivo: la cresta de coral que dominaba el aeródromo. Si la tomaban, la pista de Henderson caería en cuestión de horas. Era un plan audaz, pero los estadounidenses ya conocían el terreno a la perfección. El teniente coronel Merritt, Red Mike Edson, comandante del batallón de asalto, había explorado esa cresta días antes y sabía lo que se avecinaba. Los 840 hombres de Edson se atrincheraron en la estrecha cresta. Apenas tenía 1.000 yardas de largo, flanqueada por barrancos tan profundos que se tragaban el sonido. Las ametralladoras cubrían campos interconectados. Los morteros apuntaban a cada acceso y la artillería estaba preajustada a metros de sus propias líneas. ¿Sin plan de retirada? Solo una línea perfecta para resistir. Mientras la noche caía, comenzó a llover, suave y engañosamente. Luego se oyó un sonido. Susurros hechos gritos, ramas que se quiebran, el coro creciente de hombres cargando la cuesta. La primera oleada golpeó como avalancha. Las bengalas volvieron la cresta blanca como el día. Los marines dispararon hasta que los cañones se pusieron al rojo vivo y la munición escaseó tanto que les quemaba las manos. Los japoneses venían en oleadas, algunos se arrastraban por la hierba, otros gritaban al lanzarse al fuego. Al ser invadidos, los incursores contraatacaron con cuchillos, pistolas y puños. El sargento John Basilone, tras una ametralladora, siguió disparando solo al morir sus 2 dotaciones, desatascando el arma a mano mientras los enemigos se acercaban a metros. Al amanecer, la cresta parecía devastada. Edson recorrió la línea, pálido, con sus hombres ojerosos. Habían resistido, pero el costo había sido brutal. Esa noche, los japoneses regresaron, más fuertes, por ambos lados de la cresta en oleadas desesperadas. Los marines lucharon hasta que sus armas se derritieron, sus manos con ampollas por el calor y el retroceso. Al amanecer del 14 de septiembre, la fuerza de Kawaguchi se había ido con cientos de muertos en los barrancos, su asalto destrozado para siempre. Los marines la llamaron la Cresta Sangrienta. Japón lo consideró imposible.
Ambos estaban en lo cierto. Tras la cresta sangrienta, ambos bandos pausaron, con conclusiones distintas. El mando japonés creyó que la derrota era temporal, un fallo de sincronización del terreno o del clima. Los estadounidenses vieron algo mucho mayor gestándose, prueba de que la guerra ya no era de valentía, sino de sistemas. Guadalcanal se transformó en una máquina. Artillería, fuerza aérea, logística e incluso tiendas médicas. Todo era parte de ella. Por primera vez, el ejército de EEU estaba aprendiendo a luchar como un único organismo sin fisuras, donde cada bala disparada y cada proyectil lanzado era parte de un ritmo sincronizado de supervivencia. Desde el aire, el campo Henderson zumbaba como un latido industrial. Aviones aterrizaban, repostaban y despegaban en rotación sin fin. Los marines en tierra sabían que en cualquier momento podían pedir fuego de la artillería del 11º de Marines, bombas de la Fuerza Aérea Cactus o incluso fuego naval de los destructores cercanos. Líneas de comunicación, radios y bengalas convirtieron el caos en coordinación. Los japoneses tenían mucho coraje, pero este no reemplazaba redes de radio, depósitos de combustible o repuestos. El fuego estadounidense no solo era más pesado, sino más inteligente. Observadores tras el hecho transmitían coordenadas a artillerías que lanzaban proyectiles explosivos a 90 metros de líneas amigas en minutos. Los morteros de los marines ajustaban los ángulos por instinto, pudiendo cambiar el fuego por grados mientras los ataques se movían por la jungla. Las Browning M1917, las mismas armas que destrozaron al regimiento de Ichiki, seguían operando por el suministro constante. La munición llegaba por toneladas, no a puñados. Agua para las camisas de enfriamiento llegaba constante, llevada por hombres que sabían su vital importancia. Para los japoneses, el suministro era improvisar. Soldados tomaban munición de los muertos, fundían plomo y cargaban arroz en cascos. Sus ametralladoras eran más ligeras y móviles, pero sus cañones se sobrecalentaban rápido y sus bípodes se hundían en el barro. Los morteros disparaban esporádicamente. Los proyectiles de artillería escaseaban, se racionaban como oro. Aunque se ordenara fuego intenso, a menudo solo había unas pocas explosiones dispersas antes del silencio. Para fines de septiembre, ingenieros americanos construyeron carreteras, ampliaron la pista y crearon tanques de combustible con bidones recuperados. Habían convertido un precario apoyo en base operativa que soportaba todo salvo la destrucción. Los mandos japoneses, aún con fe en el espíritu sobre la estructura, planeaban ataques basados en coraje y no en capacidad. Ellos carecían por completo de redundancia. No tenían generadores de repuesto, ni comunicaciones alternativas, ni piezas de recambio. Si algo fallaba, así se quedaba. La diferencia era abrumadora. Los marines, con apoyo aéreo y de artillería, podían reemplazar una ametralladora en horas. Los pelotones japoneses que las perdían a menudo luchaban con bayonetas. Cada encuentro ampliaba la brecha tecnológica y revelaba la falta de preparación de Japón para una guerra industrial. Nunca habíamos imaginado, escribió más tarde un superviviente japonés, que un enemigo pudiera coordinar el fuego aéreo, terrestre y naval tan rápida y perfectamente. Era como luchar contra el cielo. El espíritu llevaba a un hombre a cargar, pero los sistemas llevaban a un ejército por una campaña. En Guadalcanal, el suministro, la comunicación, el mantenimiento y la organización eran armas invisibles más letales que las balas. Los japoneses aprendían esto con sangre. Los americanos la perfeccionaban cada noche. Mientras ambos bandos recuperaban fuerzas, la verdad fue ineludible. La guerra ya no era una contienda de valentía, sino de resistencia, y la resistencia de Japón se estaba agotando. Para octubre de 1942, el imperio agotaba paciencia y opciones.
El almirante Yamamoto ordenó una ofensiva que recuperaría Guadalcanal para siempre. Llegaron tropas de todo el Pacífico, veteranos de China y restos de unidades destrozadas de Nueva Guinea. Creían que este sería el golpe decisivo, el que borraría la vergüenza de Ichiki y Kawaguchi. Japón lanzó todo lo que aún podía mover: hombres, artillería e incluso un puñado de tanques. Fue una apuesta escrita con tinta de desesperación. El plan era complejo para los japoneses: ataques coordinados desde múltiples direcciones. Una fuerza atacaría al oeste por el río Matanikau, mientras que los 5.600 hombres del general Umio Nasu irían por la jungla para atacar el campo Henderson por detrás. Fue el mayor asalto terrestre de la campaña y para muchos de esos soldados el último. El 23 de octubre, la ofensiva inició con una fuerte lluvia. El ataque en el Matanikau se derrumbó casi de inmediato. 9 tanques, a la cabeza, fueron reducidos a metal, ardiendo en minutos por artillería y cañones antitanque de los marines. Lo que quedó de la fuerza se dispersó, dejando al sur solo frente a los estadounidenses. Esa noche, las columnas de Nasu emergieron de la oscuridad, en silencio por la jungla. Frente a ellos, yacían posiciones de Marines y ejército, ancladas por el primer batallón del 7º de Marines de Louis Chesty Puller y reforzadas por el 164 Regimiento de Infantería del Ejército de EEUU. Esperaban. Los marines se habían atrincherado profundamente, con ametralladoras, morteros y artillería tan calibrada que la primera oleada entrante se desvaneció bajo el fuego antes de llegar al alambre. La batalla que siguió fue el caos y la resistencia hechos carne. La infantería japonesa cargaba en oleadas. Sus siluetas se recortaban por destellos anaranjados. Cuando se atascaban, los marines usaban pistolas, fusiles y hasta palas. Los cargadores de munición, arrastrándose entre el fuego, llevaban cartuchos por el barro. Chesty Puller recorría la línea bajo el fuego, gritando órdenes, despertando a los hombres a patadas, evitando que el frente se rompiera. El sargento John Basilone, ya curtido en cresta sangrienta, fue clave para la supervivencia. Cuando mataron a los sirvientes de sus 2 ametralladoras, luchó solo, desatascando, reparando armas y transportando munición a través del infierno. Al amanecer del 25 de octubre, la ofensiva de Nasu había fracasado. La selva estaba sembrada de cadáveres. El general Nasu murió por fuego de ametralladora en uno de los asaltos finales. Más de 2.000 soldados japoneses yacían inertes, su coraje agotado contra la geometría y el acero. Las bajas de EEUU fueron cuantiosas pero soportables, cientos de muertos o heridos. El campo Henderson permaneció intacto, su pista aún operativa, sus aviones aún volando. La ofensiva que debía cambiar el rumbo selló el destino de Japón en Guadalcanal. Lo que vino después no se desarrollaría en la jungla, sino en el inquieto y sangriento mar que la rodeaba. Si Guadalcanal era el yunque, las aguas circundantes eran la forja. Del 12 al 15 de noviembre de 1942, los mares de la isla estallaron en una de las batallas navales más brutales de la guerra, la Batalla Naval de Guadalcanal. Fue el caos personificado. Ecos de radar en disparos, barcos abriendo fuego a quemarropa en la oscuridad, reflectores surcando lluvia y humo. Al terminar, ambas armadas quedaron destrozadas, pero solo una se recuperaría. La primera noche, una fuerza de bombardeo japonesa, con los acorazados Hiei y Kirishima, cargó hacia Campo Henderson para destruirlo. Les esperaba un grupo estadounidense superado en número, cruceros y destructores bajo el mando de Daniel Callaghan y Norman Scott. En la confusión nocturna, ambos almirantes murieron. Estados Unidos perdió 2 cruceros y 4 destructores. Pero su sacrificio había roto el ritmo del ataque.
El Hiei quedó inutilizado, rojo vivo bajo el fulgor de las bengalas. Por la mañana, aviones del campo Henderson y del portaaviones Enterprise lo remataron. El bombardeo japonés había fallado. La segunda noche, el Kirishima lo intentó, pero la marina de EE-U estaba lista. El acorazado Washington, guiado por radar en la oscuridad, disparó 9 proyectiles de 16 pulgadas casi a quemarropa. Cada impacto rasgó la armadura del Kirishima, volviendo sus cubiertas un infierno. Volcó antes del amanecer, llevándose a cientos de marineros. Para Japón, la pérdida de 2 buques de guerra en una semana fue un golpe irrecuperable. Pero la verdadera catástrofe llegó tras esa batalla. Los japoneses intentaron enviar un enorme convoy de refuerzos a Guadalcanal, 11 transportes con la 38ª División y toneladas de equipo desesperadamente necesario. Bombarderos del campo Henderson y fuego naval de cruceros de Estados Unidos hicieron del mar un cementerio flotante. Solo 4 transportes alcanzaron la isla y fueron destruidos antes de descargar. Casi 5.000 hombres se ahogaron, se quemaron o murieron antes de poder siquiera pisar tierra. Los pocos que llegaron a la orilla solo llevaban rifles y el estómago vacío. Cavaron trincheras poco profundas, esperando suministros que nunca llegarían. En el lado estadounidense, los pilotos de campo Henderson brindaban con café de agua de lluvia y reían entre los restos humeantes cerca de la pista. Los marines no lo sabían, pero esa semana había roto la capacidad de Japón de sostener la guerra en Guadalcanal. El imperio lanzó su último golpe y falló. El océano, la que fue el arma principal de Japón, era ahora su verdugo. En tierra, los hombres abandonados enfrentarían un enemigo peor que las balas, el hambre. Para diciembre de 1942, Guadalcanal ya no era un campo de batalla, sino un cementerio con pulso. Los soldados japoneses aún vivos en la isla ya no luchaban contra los americanos. Luchaban contra el hambre, las enfermedades y el tiempo. La jungla callaba, salvo la tos de los enfermos y el zumbido de las moscas. Hombres se tambaleaban por la maleza, con piernas esqueléticas incapaces de cargar rifles. El arroz se redujo a un puñado diario. Algunos masticaban hierba. Otros servían el cuero de sus mochilas para sobrevivir. La malaria y la disentería devastaron al 17º ejército, matando más rápido que las balas. Por cada soldado apto, 2 yacían febriles en el barro. En el lado estadounidense, la vida no era fácil, pero estaba ordenada. Los convoyes llegaban regularmente bajo protección aérea de campo Henderson. Los marines recibían raciones, atención médica y rotaciones de descanso. Reemplazaron cañones gastados, rotaron nuevas divisiones y expandieron aeródromos. La máquina seguía en marcha. En contraste, el sistema japonés se había derrumbado. Los destructores que antes llevaban hombres, ahora llevaban muertos. Los comandantes lloraban abiertamente al registrar las bajas que no tenían sentido estratégico. Batallones reducidos a docenas, compañías a un puñado. El ejército, que había jurado reclamar el campo Henderson, se había reducido a una sombra famélica.